la cadena. No, pero además completamente de acuerdo contigo. Yo creo que, digamos, es obvio que es una acción impresentable en un país democrático, un país que está buscando rescatar la democracia, digámoslo así. En todo caso, creo que hay muchos errores, pero lo más grave, como ya tú lo mencionabas, es que tú le vas a dar argumentos a los dos puntos, a los dos polos radicales, para poder destruir el voto como un instrumento de lucha. Si tú lo pones desde probablemente los actores más radicales del chavismo, que simplemente han dicho, no voy a permitir un triunfo en la oposición en un espacio que yo considero mío y es irrelevante lo que diga la población. Son un poco lo que están diciendo, pero también están mandando un mensaje muy concreto. Nosotros vamos a hacer lo que consideremos conveniente. Tú puedes venir a la elección y yo te voy a dejar ganar a quien yo crea que yo pueda ganar, pero a quien no, básicamente yo no se lo permito. Eso, por supuesto, te toca el otro ala radical dentro de la oposición, que es quien ha estado completamente en contra de las participaciones electorales. Porque, vamos a estar claros, yo que soy un hiperdefensor del voto. Como diría Carlos Raúl, un adicto al voto. Sí, un adicto. Y que creo, yo soy un adicto al voto no porque crea que las condiciones son perfectas ni transparentes. Soy un adicto al voto a pesar de que las condiciones no son transparentes. Y lo soy fundamentalmente porque tú no puedes abandonar tus espacios de lucha política, de lucha democrática, y ese es uno de los espacios más importantes. Pero bueno, obviamente que es difícil presentarse hoy delante de unas personas que te dijeron, pero ¿por qué voy a votar si de todas maneras van a hacer lo que les dé la gana? Y tú habías dicho durante todos estos días, mira, ¿sabes qué? Las condiciones electorales, que no son perfectas, sin embargo, no fueron las que explicaron el resultado en este proceso electoral. Lo que lo explicó es otro elemento que tiene que ver contigo, tiene que ver con el voto, número uno, y tiene que ver con la división, número dos. O sea que tú tenías una carga muy importante de responsabilidad en el replanteamiento de tu estrategia. La estrategia no votar y la estrategia divisionista eran terriblemente negativas para la búsqueda de la oposición, que logra en ese evento electoral. A lo mejor tú ves un mapa rojo, sí, tú ves un mapa rojo, pero tú viste unos votos azules, mayoritarios, claramente mayoritarios, que te permitieron a través de esa elección, no importa lo que haya ocurrido al final, mostrar en un subconjunto de Venezuela, que además ni siquiera es un subconjunto opositor convencional, sino el típico subconjunto donde el chavismo ganaba, ni ahí pudo ganar. Es decir, ni ahí ganó en términos de votos. Ah, que no tienen las gobernaciones, sí, pero tienen la información. Sabes lo que está ocurriendo en Venezuela, sabes lo que la gente quiere. Y eso no lo podías saber si no había un proceso electoral. Pero bueno, lamentablemente, al pasar el evento Barinas, siempre es verdad que una gente te puede decir, ¿y cómo para qué? Es decir, y cuando te lo dice, el argumento que tú has tenido sigue siendo el mismo, pero obviamente entiendes su sentimiento de frustración. Pero fíjate, yo diría más bien, fíjate Luis Vicente, que lo ocurrido, a diferencia de otros que dirán, caramba, ¿verdad? Tienes razón, no valió la pena votar. No, lo ocurrido demostró que es el voto, el mecanismo de cambio, que es a través del voto. O sea, si no es por el voto, no se ha estado... sentir la pena, comienzas a controlarte y a hacer cosas mejor. Te comes dos pequeños en vez de cuatro. Yo creo que este proceso era eso, era regresarte al punto donde tú puedes entender la importancia de ese Ahora, proceso. el gobierno gana más complejo. con esa decisión políticamente que con la decisión, por ejemplo, de haber respetado los resultados. Mira, a ver, cuando decíamos cuáles son las grandes sorpresas de las regionales, uno podía tomar algunas sorpresas puntuales. Tú podrías decir, bueno, una sorpresa fue Cojedes. La verdad, Cojedes no es que sea una sorpresa, simplemente nunca se midió. Sí, porque tú no mides los estados que no están en el corredor electoral principal. De hecho, Barinas tampoco está medido. Si tú mides Caracas, Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Anzoátegui y Bolívar. Y ahí se acabó. Porque eso es el corredor electoral principal de Venezuela, donde está cerca, más del 70% de la población.
Entonces, por eso, los otros estados no es que no sean importantes, sino que tú no puedes hacer 358 encuestas en unas elecciones regionales. No hay ninguna encuestadora que tenga la capacidad para hacer eso. Pero, ¿qué ocurre? O sea, bueno, Cogedes lo que sí fue una sorpresa de participación electoral. Fíjate que al revés. El incremento súper importante de la participación le dio el triunfo al gobernador en Cogedes, que es la participación más alta del país. Y ganas básicamente porque te mostraste. Y la mayoría de la población, evidentemente, era opositora. Ahora, ¿cuál es la segunda sorpresa? La segunda sorpresa para nosotros fue Lara, pero no básicamente porque ocurriera algo raro, sino porque nosotros esperábamos, por el reporte de la gente, una mayor participación en Lara que no ocurrió. Y al no participar, no votaron. Pero esta sorpresa es la sorpresa, que el gobierno, luego de todo el esfuerzo que hizo para tratar de vender un proceso electoral más transparente, dejara que se fuera todo por la cañería, por una sola decisión y un solo Estado. Bueno, vamos a continuar analizando este y otros puntos con Luis Vicente León. Luis Vicente a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy. Ya venimos. 2020, indulto Freddy Superlano. O sea, supuestamente pues en esa fecha fue que se produjo la decisión de indultarlo. Y bueno, esto lo que ocurre es que termina de generar mucha desconfianza, como lo dice aquí Francisco José Valle Gómez. Saludos, Vladimir. Lastimoso el caso Barinas. Si Argenis Chávez renunció y la inhabilitación expresa contra Freddy Superlano, habrá nuevos candidatos. Ojalá que el historiador y abogado Rafael Simón Jiménez se lanzara a la gobernación. Bueno, ya viene eso. Jaime Velázquez dice, nunca resolvieron el caso de los diputados indígenas de 2015 y a Superlano le responden en 2 días. A Superlano, Adolfo Superlano. Luis Méndez, buenas tardes. ¿Cómo queda la confiabilidad del voto y el sistema electoral venezolano con lo sucedido en Barinas? Las inhabilitaciones que se están dando, ¿en qué parte de la Constitución están establecidas? Bueno, Domingo Oviedo nos saluda de Durachiche, saludos. Bien. Luis Vicente. Mira, este es un toro como de 20 cachos. Este es el gran tema ahora, porque tú tenías un proceso que, mira, con todos los problemas que en efecto tiene, había logrado de alguna manera entenderse como una opción o posibilidad de futuro, y que este evento de Barinas complica. Que por cierto, la pregunta es, a lo mejor lo está complicando adrede. Es decir, porque mira, ¿qué tienes tú al frente como posibilidad en el año 2022? Bueno, tú tenías como posibilidad, por ejemplo, que la oposición convocara o intentara convocar un referéndum revocatorio. O sea, hacer yo no estoy diciendo si es bueno o malo, pero estoy diciendo que esa era una posibilidad constitucional de la oposición. Si tú mirabas, una posible jugada de laboratorio. Claro, si tú mirabas los números, ese tema es un tema complejo. Es un tema complejo, porque tú, para poder ganar un referéndum revocatorio contra Maduro, tienes que sacar más de 6 millones de votos, que fue con los que él fue elegido en ese último evento electoral. Y bueno, si tú miras los votos que obtuvo la oposición en las regionales, tienes 4.400.000 votos, 4,5 millones de votos. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, bajo esta lupa, esa elección no es tan fácil porque la oposición no tiene los votos suficientes para llegar. Pero ese es un análisis simplista. ¿Por qué? Porque la participación en un evento regional no es igual a la participación en un referéndum revocatorio o en una elección presidencial. O sea, Maduro saca 6 millones de votos porque estaba en una presidencial. Y las presidenciales convocan muchísima más gente que la que convoca. Y lo segundo es que tú, además, en un evento como ese, unificas. O sea, tú no tienes división. Claro. O sea, si tú eres un opositor, estás en contra. Y si no, pues entonces estás a favor. Por lo tanto, si estás a favor, ya te estás mostrando. Ya aquí no hay engaños, no hay colaboracionistas, no hay compraditos, no hay nada. ¿Por qué? Porque si tú vas a llamar a votar en contra del señor, evidentemente eres un opositor. Aquí se abre el juego completamente y se concentra la votación. Ahora, de nuevo, ¿es fácil obtener 4 millones y pico de firmas que necesitaría para convocar ese referéndum? No. No es ¿Por fácil. qué? Porque tú no tienes, y creo que es la pregunta clave ahora, tú no tienes una oposición completamente articulada que pueda dirigir en este momento un proceso de esa envergadura. Incluso yo creo que tú tendrías que probar antes, en enero, el 9 de enero, tendrías que probar antes que tienes una capacidad de articulación decidiendo que tú vas a ganar Barinas. Es
Es decir, mucho antes que hablar del referéndum revocatorio. Entonces, todo eso lo que me hace pensar es que a lo mejor alguien en un laboratorio también piensa que valía la pena jugarte esta jugada, debilitar el perceptual del voto, concentrar la oposición en el evento Barinas y no en la preparación del referéndum revocatorio, pero también colocarlos en el estrés de ver qué va a pasar con la división. Exacto, pero también hay, hablando de la palabra división, Luis Vicente, ahí también entra en juego la capacidad que tenga la Alianza Democrática de jugar sus piezas en Barinas. ¿Por qué? Porque pues, si, por ejemplo, la Alianza Democrática decidiera, bueno, nosotros vamos a apoyar al candidato que la MUD escoja porque fue el que obtuvo la primera votación, por ejemplo, en un gesto político que pudiéramos decir sin precedentes en este tiempo, ¿verdad? Pudiera verse, o sea, podría a partir de Barinas darse un proceso de reunificación de la oposición, aprovechar el evento Barinas para eso, ¿verdad? Pero puede ocurrir también lo contrario, que entonces decidan lanzar un candidato que pueda dividir la... Lo cual básicamente también te da información muy importante. O sea, una cosa es que tú te lances al ruedo y tú digas, yo tengo un derecho a participar y no me puedes chantajear con el concepto de unidad. ¿Por qué? Bueno, porque si tú me estás diciendo que tiene que ser unido, porque es unido a favor de una fuerza política y no es unido a favor de la mía. Es decir, esa puede ser una perfecta movida hacia las regionales anteriores, es decir, hacia el evento que ya ocurrió el 21 de noviembre. Por ejemplo, la Fuerza de la Alianza tenía razón en No Esparta, o Fuerza Vecinal tenía razón en No Esparta. Tenía razón de decir, mira, la unidad es alrededor de mi candidato, no del tuyo. Por tanto, tú no puedes decir que yo violento la unidad, porque el que no se lanzó a apoyar a Morel Rodríguez, que era el candidato, digamos, principal de Nueva Esparta, gobierno, había sido la MUD. Claro. Es decir, y al revés, el que no se lanzó, o el que le lanzó candidato, por ejemplo, a Henry Falcón en Lara. A Henry Falcón en Lara también fue la MUD. Al revés, la alianza le lanza un montón de candidatos también a la MUD en zonas que eran zonas MUD específicas. Claro, Carabobo. Y era una respuesta lógica a la forma como lo hizo la MUD también. O sea que cada uno tenía su argumento para cobrarse al otro, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Que ese argumento se le destruye automáticamente a la alianza. O sea, si tú hoy dices, mañana, dices que tú vas a lanzar un candidato en Barinas o que vas a volver a lanzar a Rosales Peña, por ejemplo. A que ya tú lanzaste, que perdió evidente y abiertamente frente al candidato de la MUD. Es decir, cuando tú haces eso, entonces ya tú te estás mostrando. O sea, si tú haces eso, tú te vas a mostrar. Tú vas a decir, esto no se trata de que yo tengo derecho, o que no, porque se trata de que hay un pueblo en Barinas que mostró básicamente su decisión y que esto es un acto de compensación sobre un triunfo que no se pudo ejecutar. Por lo tanto, tú como alianza tendrías que estar unida a la oposición completa para presentar la votación de Barinas en enero como una protesta del Estado completo por lo que ya ocurrió. Ahora, si tú lanzas candidato en contra, tú lo que estás diciendo es, hey, lo que estaban diciendo de mí podría ser cierto. Podría ser cierto. Bueno, como lo que podrían estar diciendo de quien ejecutó el recurso o quien llevó el recurso ante el TCJ, del partido Min Unidad, ¿verdad? Que sacó, por cierto, como cerca de 300,000 votos de esa tarjeta. Lo cual, por cierto, también te habla de otro problema terrible que hay en la elección. A ver, de nuevo, cuando la oposición decide participar en la elección, sabe que hay un montón de, digamos, problemas no resueltos, de condiciones que no son condiciones perfectas. O sea, cuando tú dices, ¿por qué participaste? ¿Viste que las condiciones no eran? La gente participó sabiendo que había un montón de condiciones inadecuadas. O es que no es inadecuado que tú te tires una tarjeta unidad que confundía básicamente a los electores en el proceso. O sea, que tú no sabías quién era. O que tú votaras por Acción Democrática. Vamos a verlo también en el tema de la alianza. Mucha de la gente que votó por Acción Democrática de la alianza no estaba votando por la Acción Democrática de Bernabé. Estaba votando por Acción Democrática clásica. Y se confunde porque no tenía la información adecuada. Y los que estaban votando por Primero Venezuela, con la simbología completa de Primero Justicia, ¿por quién estaban votando? Es decir, estaban votando en realidad por una gente que ni saben quién era. Es decir, porque esa es la verdad. Desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de conocimiento, no tenían ni idea quiénes eran. Tampoco tenían ni idea quién era Min Unidad. Pero votaron ahí porque se confunden en un proceso que tenía
unos problemas importantes. Pero de nuevo, a pesar de eso, tú tenías la opción de ganar 8 o 9 estados y no lo ganaste. ¿Por qué no eran más? Bueno, precisamente por eso. Precisamente por eso eran solo 8 o 9 y no era la mayoría del país. Pero en esos 9 que eran tus campos de acción adecuados, tú no perdiste por la tarjeta de mi unidad. Tú no perdiste por la tarjeta de Acción Democrática. Tú no perdiste por el robo de la elección y el fraude. No. Perdiste en Lara, bueno, porque tiraste un candidato que lo que tenía era 10% y no lo que sí te quitas. Claro, porque el objetivo en Lara no era que ganara ese candidato, sino que perdiera Falcón. Y Igualmente Táchira, en Táchira, porque el objetivo era que perdiera Lady Gómez. Porque era obvio que quiénes eran los líderes. Entonces, ahí. ¿quiénes jugaron ahí para el gobierno? Bueno, entonces, bueno, de nuevo, todos estos procesos son complejos, pero también son procesos de aprendizaje. Y yo creo que esto es, yo creo que lo interesante aunque aquí, te voy a decir una cosa, Luis Vicente, perdóname que te interrumpa. Eso del aprendizaje está bien para la gente que no es experta en política, pero no me vengas tú con que un dirigente que tiene 40 años en la política está aprendiendo a esta altura del juego. No, el aprendizaje es para la gente, no para los dirigentes, para los dirigentes, políticos. sí. Cuando hablo de aprendizaje, te estoy hablando de que la gente hoy también vio, ¿verdad? Vio que donde se votó, como Zulia, como Cojedes, ahí los candidatos opositores ganaron. Porque Barinas al final de cuentas también estuvo empatado. O sea, la diferencia en Barinas era una diferencia de fotografía. Y por eso pudieron ocurrir estas cosas. Porque tú hubieras sacado 10 puntos y hubiera sido muy difícil este proceso. Tenemos que hacer la pausa, Luis Vicente. Al regreso me gustaría preguntarte, o te dejo esta pregunta, las implicaciones del caso Barinas en lo internacional, en cuanto al informe final de la observación internacional de la Unión Europea, que aunque el gobierno diga que son espías, le interesa mucho ese informe, las consecuencias políticas y económicas, temas sanciones, temas apertura de relaciones con países que no están representados diplomáticamente en Venezuela. Me gustaría tocar ese punto, que son consecuencias. Fíjense cómo Barinas es un epicentro de cosas que se pueden mover incluso fuera del territorio nacional. Venimos con Luis Vicente a la una. Aquí abrió por fin el texto con los indultos políticos. Aquí hubo una lista, estos indultos se concedieron en el día 31 de agosto del 2020, del 2020. Y bueno, en nombre pues de la paz, de la reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está la lista. Entonces, Freddy Guevara, María Alexandra Magallanes, Superlano Freddy Francisco, De Gracia Américo, Lozano Parra, Carlos Alberto, Millán Torrealba Jorge Alberto, en fin, Guerra Brito José Ángel, bueno, toda una lista de 38 no, 78. Aquí está, mira, ahí está la lista. Vamos aquí está, fíjense ustedes, vamos al número, a la primera página. Aquí está la lista de los que fueron indultados, aquí está, aquí aparece. Superlano Salinas, Freddy Francisco, 12 millones, cédula de identidad, ahí está. Y están todos los que fueron indultados, bueno, en la primera lista, una lista como de 100 y pico. Entonces, bueno, fíjense, estos gestos quedan absolutamente afectados cuando se toman decisiones como la que haga ocurrir. Pero yo creo que, independientemente de eso, yo entiendo que a la gente le tiene que dar muchísima rabia y mucha frustración todos estos procesos. Pero la respuesta a la rabia y a la frustración es más voto, no menos voto. Es más participación y no menos participación. Es más fortaleza a los partidos y no menos. Es más exigencia a la reforma y reestructuración de tu liderazgo y de tu propuesta de acción. Porque, a ver, hoy te pueden decir, ¿para qué hice esto si me robaste un estado? Vos tienes 3 más, ¿verdad? Te robaron 1, te quitaron 1, te volaron 1, te quedaron 3. Ajá. Si tú no votas, ¿qué tendrías? 0. O sea, no, pero esos 3 son los que él decidió que tú querías. Por cierto, lo habrá decidido, ¿no? Pero son 3 opositores, por cierto, clásicos, que los 3 son una posibilidad de espacios políticos para la oposición en el futuro. Número 1. Número 2. O sea, tú lo que has demostrado claramente es que tú puedes incluso luchar, defender, motivar, animar a la participación y a la defensa de los derechos ciudadanos alrededor de una violación de tu derecho. Pero ¿qué pasa si nadie ejerce su derecho? O sea, nada de esto estuviera pasando, claro que no. El mapa fuera rojo completico, la gente hubiera dicho, ahí está Maduro controlando todo, y ahorita estuviéramos hablando de otra cosa completamente distinta, y así se hubiera quedado este cuento, como se ha quedado en todos los últimos eventos, donde la gran estrategia fue abstenerse. Entonces, tampoco te puedes olvidar
de que la participación, incluso con todos los problemas que está teniendo, es un mecanismo incluso de animación a la participación, de animación a la búsqueda de cambios internos. Porque es muy claro, si tú sigues haciendo lo que tú estás haciendo hace 3 años, ¿para dónde vas? No puedes ir para ningún lado distinto al lugar donde estás hoy. ¿Y cuál es el lugar donde estás hoy? Bueno, tú sabes qué es lo que tiene. Maduro tiene 14.7% de respaldo popular y Guaidó tiene 16.4% de respaldo popular. Es decir, uno puede estadísticamente indicar que Guaidó y Maduro están empatados, estadísticamente hablando, en términos de respaldo popular. Y sin embargo, más del 70% de la población quiere cambios políticos en Venezuela. ¿Qué te está diciendo eso? Que hay un hueco gigante de liderazgo, que hay un montón de espacios para que haya gente que pueda proponer algo distinto. Entonces tú no puedes despachar esto diciendo simplemente, aquí no pasó nada, vamos a dejarlo así, porque es peor cambiar. Es peor cambiar. Es peor que lo que tenemos ahora. Es peor que la pulverización de los liderazgos opositores. Es peor que la batalla campal entre los líderes y entre los partidos que te llevaron como resultado a que con la mayoría de los votos tuviera la minoría de las gobernaciones antes de cualquier acción institucional. Métele varinas y de todas maneras el resultado no cambia. Es decir, tú tuviste un montón de derrotas que tenían que ver con que tú no estuviste ni estructurado, ni organizado, ni convocaste adecuadamente a la población. Eso es en lo que tú deberías concentrar. Entonces tu lucha hoy, no para atrás, para adelante, para darte cuenta que ese pueblo es mayoritario y que el problema es tuyo. O sea, que tú primero vas a tener que luchar contra tus propios monstruos internos y después ir a luchar con el otro monstruo. Y lo otro es, Luis Vicente, que la recuperación de la ruta electoral no es una cosa de un día para otro. Después de tantos años haciendo campañas abstencionistas, después de tanto descrédito para el voto, para el organismo electoral, pues eso no es de un día para otro. Lo que sí me sorprende es que hasta ahora no ha habido una declaración de los rectores del CNE, al menos de los rectores opositores, digamos, porque son rectores opositores, sobre este punto. Creo que el país está esperándolo, tanto a Roberto Picón como a Enrique Márquez está esperando un pronunciamiento de ellos, porque creo que es importante que le expliquen al país lo que ocurrió, más que explicar, pues dar su posición sobre lo que ha ocurrido. Claro, yo creo que eso va a pasar. Eso tiene que pasar. No sé si es que adentro hay alguna discusión todavía y no sé si es que puede haber algo que revierta, pero a esta altura ya creo, por la convocatoria de elecciones no lo veo, no veo eso. Que vale la pena decir, Vladimir, que el problema básico ahí no es que el Consejo Nacional Electoral no hizo su trabajo. No, lo hizo completo, tanto que el TCJ lo reconoce. Lo hace y además muestra que el triunfo en Barinas fue de Superlano, numéricamente hablando. Así es. O sea, ¿qué pasa? Lo que sí nos muestra y que no lo pueden resolver, lamentablemente, los rectores, no hablo solo de los rectores opositores, los rectores completos del Consejo Nacional Electoral, no pueden resolver es que la estructura no está dada como para que el Consejo Nacional Electoral sea realmente una institución totalmente fuerte para tomar decisiones que pueda autónomamente defender, sino que está supeditada a las decisiones de otro organismo que, bueno, que no ha sido reformado como fue reformado el Consejo Electoral. Fíjate, te dejaba una pregunta pendiente, Luis Vicente, que creo que es importante. Consecuencias internacionales de lo que ocurre en Barinas. ¿Cómo puede impactar esto el informe final de la observación europea, por mucho que el gobierno trate de quitarle importancia? Y consecuencias de otro orden, el orden político, económico, internacional. Sí, yo decía ayer en un tuit que algunos pueden pensar que el tema de Barinas es solo un lunar en un proceso que con todos sus problemas que fueron discutidos y que en el primer reporte ya salieron, en el reporte preelectoral ya salieron. Sin embargo, ese mismo reporte reconocía que había una mejora en las condiciones electorales en Venezuela. Y eso creo que era un buen mensaje, era un mensaje positivo. O sea, porque reconoce los problemas, pero también reconoce una mejora. Y la mejora es lo relevante aquí. Es cómo tú vas mejorando para que la gente se anime a seguir participando y presionando por más mejoras. Ahora, ¿qué va a decir el segundo reporte, el reporte postelectoral? Bueno, el reporte postelectoral probablemente será mucho más duro que el preelectoral. Ese reporte cambia, porque ese lunar será un lunar, pero es un lunar cancerígeno. O sea, es un lunar mortal para la imagen del proceso electoral internamente y a nivel internacional. Porque no hay forma de que ese reporte no concentre su
digamos, su esfuerzo en mostrar cómo el 25% de los espacios obtenidos por la oposición fueron, digamos, afectados por una decisión que es una decisión más jurídica que política o legal, o realmente legal. Es decir, ese proceso básicamente contamina el resultado. Y esa contaminación se va a notar en Europa, que había avanzado muchísimo alrededor del evento electoral regional. Estados Unidos no, porque Estados Unidos desde el principio había dicho que no reconocía el evento regional. A ver, en Estados Unidos no se van a producir grandes cambios, porque ellos dijeron, eso yo no lo reconozco, ese evento electoral no tiene las condiciones. Lo único que hiciste fue ratificar, para ellos, ratificar lo que ellos habían dicho. Pero en Europa sí, porque Europa mandó sus observadores. Y a pesar de los problemas, y a pesar de decir que hay muchas fallas, están animados con la idea de rescatar el voto. Hoy, ese elemento obviamente va a debilitar la posición del proceso electoral venezolano frente a la Unión Europea. Manuel Santiago dice por acá, Vladimir, con todo respeto, te faltó invitar a Almagro para que el trío fuera completo. Bueno, imagínate tú cuán diferente puede ser Vladimir Villegas o Luis Vicente León, que además también podemos tener posiciones distintas en muchas cosas. Cuán distintos podemos ser a alguien como Almagro, que lo respeto, tiene su posición, pero que es una posición completamente radicalizada en contra de la participación electoral, en contra de cualquier búsqueda, digamos, distinta que venga por la vía del voto en Venezuela. O sea, nosotros ambos, en este caso, hemos sido más bien defensores del voto como un instrumento. Y yo creo que hoy, incluso a pesar de esto, sigo siendo un defensor del voto. Por ahí me preguntaba alguien en Twitter, ¿y tú ahora vas a volver a votar? Si yo viviera en Barinas, te aseguro que yo volvería en enero a votar para mostrar con más fuerza todavía mi decisión de cambiar. Es decir, eso haría yo en Barinas, como lo haría en cualquier parte de Venezuela. Pregúntale a Almagro, a ver si Almagro quisiera votar. Así es. Mario Cordero. Pero fíjate tú cómo piensa Mario Cordero, que se declara chavista. Él dice, como chavista pienso que lo de Barinas es un antichavismo. No lo digo yo, lo dice este ciudadano. ¿Tenemos que hacer la pausa? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer la pausa, que aquí la pausa llega muy rápido. En la búsqueda de la unidad de cara a lo que viene en Barinas y de cara a lo que viene todo el año que viene, por ejemplo, porque, como decíamos, Barinas puede ser un episodio en el cual la propia oposición distinta a la MUD, la Alianza Democrática, etcétera, caramba, de un gesto de grandeza política. Sí. Bueno, quizá uno de los problemas más importantes que deja la elección regional es precisamente la división, la fractura, que es causante de una derrota más grande que la que tenía que haber ocurrido. O sea, que impidió que pudieras tener espacios para poder mostrar líderes oxigenados, partidos revalidados, un ánimo hacia el futuro mejor. No ocurrió por la división. Bueno, esa división está ahí, no se puede esconder. Tú tienes la mesa de unidad democrática, pero la mesa de unidad democrática no la tienes completa. Tú tienes un G4 que conforma la MUD, pero es una pata que no está ahí, a pesar de que es la pata que va a tener que defender más a Superlano y a su derecho en Barinas, porque es el partido básicamente de Superlano. Sí, ese partido no tiene la misma posición que los otros tres. Hay un G3 más 1, es decir, que tienen posiciones diferentes. Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, versus la posición de Voluntad Popular, que a pesar de participar con Superlano, ella participa con mucho... con el pañuelo en la nariz, pero con reticencia, y además claramente ha dicho que este proceso electoral no es un proceso reconocible, legítimo o transparente. Bueno, y ahora menos. Así, para ellos, sin duda, esto va a ser impresentable completo. Ahora, esa no es la posición de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Y esos partidos habrá ahora que ver cómo van a tratar de defender esos dos gobernadores, o incluso el tercero, que es de la alianza, pues van a tener que defender los gobernadores y sobre todo sus 100 y pico alcaldes por todo el país. O sea, tú lo vas a sacrificar diciendo que el evento no sirve para nada, que vas a entregar a todos los alcaldes que ganaste diciendo que ellos ganaron en un evento fraudulento y que son producto de una trampa. O vas a defender a tus alcaldes que vienen de ese mismo evento electoral y que son en total más de 100
personas que están en puestos de poder elegidos por el pueblo y con opciones básicas hacia el futuro. O sea, la G3 de la MUT es un grupo. El gobierno interino es otro grupo, porque ese gobierno interino ya no es MUT, ni es tampoco G4. Recuerda que si tú le pones una lupa a ese proceso, ya desde la entrada a México y la convocatoria a las elecciones regionales, el gobierno interino se separa del G3. O sea, se separa de los otros players del G4. ¿Por qué? Porque ellos votan en contra de ir a México. Y también votan en contra, quiero decir, su posición era contraria a ir a México y su posición era contraria a ir a una elección regional. Cuando el gobierno interino decide participar en México, incluso da un paso adelante para dirigirlo, es decir, para tratar de ser la cabeza del grupo negociador en México, lo hace porque ya no le queda más remedio. Lo hace para no quedarse como la guayabera por fuera, sí. porque su posición era contraria. Un par de semanas antes, Guaidó había declarado que no se podía negociar con un tirano, que no se podía negociar con un usurpador. Todo eso básicamente lo dice un par de semanas antes. Y luego, cuando el resto de los partidos dice, nosotros vamos para allá, y vamos además de alguna manera motivados por las negociaciones que se habían hecho, arrancando por Capriles y Stalin González con el gobierno para dar ciertas condiciones a este evento regional, que lo habían negociado previo para el evento de las parlamentarias, pero que no se consolida con la observación internacional y por eso no participan. Cuando se consolida ese proceso, Voluntad Popular y el gobierno interino se ven obligados a entrar a la negociación de México. Pero ya vienen nariciados. Pero además vienen nariciados también a la elección regional. Y ahora, con los resultados, probablemente va a decir, ese evento no es un evento legítimo. Entre otras cosas, primero porque ellos son los más afectados con el tema de Barino, claro. Pero el segundo es que también tienes un argumento. Tú tienes que ir el 5 de enero a Washington y decir, hey, no le pares a nada de lo que pasó en esas elecciones regionales. Ninguno de esos líderes que está ahí validado por el voto es realmente un líder, porque ese evento es un evento completamente fraudulento. Hay que mantener el gobierno interino. Además, per secula seculorum. O sea, la tienes que mantener hasta que se vaya Maduro. Que es, por cierto, yo no entiendo, yo no soy un constitucionalista, pero me gustaría que un constitucionalista nos explicara si existe legalidad en el nombramiento de un presidente ad infinitum sin periodo de tiempo definido. O sea, hasta que se vaya el otro. Así es. Ya va, yo eso no lo conozco. Desde el punto de vista legal no lo conozco, además, y desde el punto de vista político pero además, no desde el punto de vista constitucional, a Maduro le puede hacer un referendo revocatorio, pero ¿cómo le hace un referendo revocatorio al llamado presidente interino, entre comillas? Pero bueno, que por cierto pongo las comillas. Pero lo más probable es que Estados Unidos sí reconozca a Guaidó otra vez en enero, por otras razones. Pues ya lo anunciaron. Que lo continúan reconociendo. Y siempre habrá alguna razón de política, porque esto es más político pero que jurídico. Es que esto que pasó en Barinas consolida ese esquema. Entonces, pero tú tienes... Pero fíjate, si por ejemplo, perdóname, si yo entrevisté a Superlano ayer en Vladimir a la Carta, las cosas que estaba diciendo Superlano sobre los cambios que tenía que aplicar Voluntad Popular, que tenían que darse cambios en la política, sobre el tema de la... Decía, mira, si yo me fui a sacar la cédula, ¿dónde me la saqué? En el SAIME del gobierno de Maduro, prácticamente. O sea, palabras más, palabras menos. Pero es así. Se hubiesen disparado algunas dinámicas distintas si Superlano le permiten asumir la gobernación en la propia posición. Yo creo que sí. Pero el ahora, gobierno no quiere ese juego. Pero ¿para dónde vamos con esto? Fíjate, tú tienes los líderes del G4 reducidos, o que son la mayoría, porque son 3 de 4, que tienen una posición y que van a mantener una posición a futuro y que son una fuerza que tú no puedes no reconocer. Luego tienes el gobierno interino, como se define. Yo sé que en Venezuela no se puede hablar de gobierno interino públicamente, pero lo que quiero decir es esa definición internacional que le entrega el reconocimiento de legitimidad a una parte de la oposición, también es un player opositor. O sea, no es un gobierno, pero sí es una parte fundamental, un jugador central de la oposición, y que además establece el vínculo entre los Estados Unidos y la oposición venezolana, que no es una cosa menor, es una cosa muy importante, porque evidentemente Estados Unidos es un súper aliado incluso en las negociaciones políticas, porque ¿qué es lo que tú negocias en México?
O sea, se puede negociar un poco de cosas en la lista, pero en la práctica, el otro lado lo que va a buscar es la flexibilización de las sanciones y el reconocimiento. Por lo tanto, ¿a quién se lo pide? Se lo está pidiendo Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene un rol fundamental que cumplir en ese proceso de negociación. Pero luego aparece la alianza. ¿Y en la alianza quién está? En la alianza hay varios actores. En la alianza está, por cierto, en el G3, si agarramos entonces con pinza, tú vas a tener dos actores fundamentales en el juego. Manuel Rosales, el gobernador con más votación de toda Venezuela, presidente de uno de los miembros del G4, o sea que es uno de ellos, que está revalidado con 500.000 de votos y que va a exigir su representación opositora. Pero luego tiene a Capriles, que ha motorizado el proceso de participación regional. Con todos los problemas que hubo, esos gobernadores de alguna manera vienen de un proceso que negocia Enrique Capriles y que articula Enrique Capriles, incluso aunque no son de su partido. El proceso de negociación inicial, la base de ese proceso. Solo que le falta a él mostrar resultados electorales que no los tuvo. Claro, no los tuvo su Por ejemplo, partido. su partido llegó de tercero en Caracas, llegó de tercero en Sucre. La pregunta es, ¿Capriles actúa solo como primero justicia o ha actuado como un líder opositor nacional? Porque en verdad, cuando Capriles negocia con el gobierno, los dos miembros del CNE, su partido decía que no había que participar. Es decir, él está por encima del partido en ese caso. O sea, él ha negociado procesos y motivado procesos electorales que más bien obliga a su ¿Cómo quedan allí, partido por ejemplo, Lady Gómez, Henry Falcón, que son factores que con una buena votación, luego tú tienes la alianza. que aunque perdieron, demostraron que eran los líderes en esas regiones? Tú hablaste, aquí estamos hablando de la MUT. Ahora, en la alianza, ¿quiénes están? Bueno, en la alianza está primero Morel, que es el gobernador del estado de Nueva Esparta. Aunque Morel no es un miembro activo de la alianza, se elige por fuerza vecinal, que es un proceso, aunque está en la alianza, en ese caso particular, no es la alianza democrática. Fuerza Vecinal participa con la MUT de Miranda, a pesar de que fue al final. Y participa con Morel. Y participa con Morel. Y sin embargo, Morel a los días se inscribió en ADEF, de Bernabé. Bueno, pero bueno, esas cosas. Lo que te dice, pero Morel es Morel. El morelismo es un partido solo allá en Morel. Pero Morel es un player. Va a ser claro, un actor. Pero luego están los actores como Henry Falcón y Lady Gómez, que son los grandes en votación y oxigenación de la alianza. Más, obviamente, Timoteo Zambrano, que organiza y estructura ese proceso. Así como Capriles organiza y estructura en la MUT, Timoteo organiza y estructura en la alianza. No estoy comparando las figuras, sino diciendo los roles que han cumplido y que son players. Pero luego te queda Fuerza Vecinal. Porque David Uzcategui no habrá ganado la gobernación. Pero tiene tremenda votación. Pero la votación es muy importante y tiene un montón de alcaldes por todo el país que son una fuerza relevante. Además, es el partido estelar, el fenómeno electoral, el fenómeno electoral de este proceso. Y finalmente, ¿qué vas a tener? Tú vas a tener probablemente una acción muy fuerte de la sociedad civil. Porque la sociedad civil venezolana ahora va a jugar un rol. Va a jugar el rol de decir, todos ustedes han fallado y nosotros necesitamos reestructurar y unificar. Y para poder unir a todo ese berenjenal, lo más probable es que tengamos que usar a la sociedad civil de Venezuela presionando a la oposición para articularse. Ojalá sea, Barinas, más bien una oportunidad y no un problema, la oportunidad para unificarse. Venimos al regreso con las conclusiones de este programa para luego dar paso a la brújula internacional que ya está instalada aquí en el estudio, Julio César Pineda. Definido, eso es una locura que solo la creen quienes se llenan los bolsillos a costilla de esa falsa de Guaidó y el gobierno de Estados Unidos. Neptalí Díaz, amigos, los que tienen que reconocer a los gobiernos del pueblo que lo eligió, no un país externo. Otros comentarios por acá también. Néstor Alfonso, no comparto su opinión y también del oficialismo que el hecho de que apoyemos a un gobernador o alcalde electo nos descalifique para criticar las trampas y los resultados amañados. En todo proceso hay resultados malos y también de calidad. Víctor Mendoza, así como se desdibujó este amigo con su análisis político, así perdió la brújula de los dos sectores políticos del país. No entiendo por qué dice Víctor Mendoza esto, pero bueno, es su punto de vista. Hermano, debemos ver la decisión como la corrección legal de una locura política del gobierno por querer lavarse la cara. Las instituciones y las leyes nunca pueden dejarse de un lado por beneficios políticos. El Estado debe ser respetado, el gobierno es otra cosa. Los ciudadanos pedimos a grito, dice aquí de Nolan,
antes de las elecciones que tuvieran un candidato único, aunque a uno no le gustara, no escucharon como siempre, no existimos solo cuando hay elecciones. ¿Por qué hablar de desconfianza en un proceso en el que la oposición ganó más de 100 alcaldías? Hay que ser un poco más equilibrado, dice Alexander Duque. Al Dra Noel, lo que ocurrió en Barinas es el resultado de una pésima gestión por parte del gobernador saliente. De volver a repetir como candidato, la derrota va a ser 3 veces peor. Claro que no va a repetir, ya dijo que no. Y además también hubo conflicto intrafamiliar allí, la campaña interna dejó su Mira, bueno, la verdad es que primero con el tema del comentario de gobierno interino, otra vez, esto es un abstracto de lucha política. Yo no, digamos, no estoy, más bien he escrito 20 veces que eso se tiene que entender fundamentalmente como una lucha opositora y no como un gobierno interino. Yo creo que es un error básicamente plantear a esta altura del partido el concepto de gobierno interino cuando tú tienes básicamente una gran lucha para enfrentar a un gobierno que tiene un evidente control territorial y que si tú no lo reconoces, bueno, entonces, ¿cómo peleas con ellos? He puesto este ejemplo además 20 veces. Si yo en la casa al lado tengo como vecino a Jack el Destripador, yo no puedo inventar que en la casa al lado quien vive es, no sé, mi prima cualquiera. Es decir, no, el tipo vive ahí. Que yo no lo quiera, o que no lo reconozca, o que el tipo no sea el dueño de la casa, o que se metió a juro, eso es otra historia. Pero resulta que si se le rompe la tubería y hay una filtración espantosa que me va a tumbar el muro y me puede matar el muchachito, yo tengo que llamar a Jack, el destripador, para que cierre la tubería. Para que no te destripe la... Para que no me destripe al chamín. Es decir, es un absurdo plantear que ese señor no existe. O sea, y yo soy el primero que lo he planteado, no ahorita, lo he planteado desde el principio. Distinto es la conformación de un liderazgo de lucha opositor que además se reconozca internacionalmente como la fuerza que está buscando y luchando por sus derechos, etcétera. Eso es perfectamente válido, eso es distinto. Claro, ahora, pero fíjate, Luis Vicente, lo que sí es cierto es que aquellos líderes que se contaron tienen más legitimidad que los que no se contaron. Pero obviamente, o sea, perdiendo o ganando. Manuel Rosales tiene, otra vez, 500.000 de votos en el bolsillo. ¿Te puede gustar o no? Yo aquí no estoy evaluando el personaje. A mí, o sea, si tú me das una varita mágica y yo tengo que escoger, probablemente yo a esta altura de mi vida preferiría ver a unos dirigentes jóvenes absolutamente frescos, nuevos, que puedan renovar el discurso político venezolano. Y sin embargo, mira lo que termina pasando, que los líderes que fueron escogidos por el relevo lo buscaron en el pasado. Fueron más bien líderes del pasado, claro, porque de alguna manera les dieron información. ¿Sabes qué? Que en el medio de todo este berenjenal, esos señores eran tipos conocidos de toda la vida y decían, bueno, mira, porque este sí es verdad que lo conozco yo de toda la vida. Entonces no me confundo, porque ese no me confunde. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Yo probablemente hubiera querido otra cosa, pero que una vez que ocurre y que la población les da ese respaldo, ¿cómo decís tú que Manuel Rosales no es un líder opositor fundamental en este momento, incluso para buscar los procesos de articulación en el futuro, como lo es Morel, como lo va a hacer Galíndez en Cojedes? Y luego, todos estos otros líderes tienen que conformar una estrategia nueva. Ahora, cuando estábamos, lo segundo que decía el televidente. Televidente, básicamente, que no tiene que reconocer Estados Unidos. No estoy diciendo eso. O sea, lo que te estoy es contando una realidad pragmática. Además, hasta por razón de identificación, O sea, para saber de quién estamos hablando. Es pragmático. O sea, ¿qué estás haciendo tú en México? En realidad tú no estás negociando en México con la oposición, tú estás negociando con Estados Unidos. Porque cuando se sienta en la mesa el gobierno, ¿qué está buscando? Algo que solo se lo puede dar Estados Unidos, no se lo puede dar la oposición. O sea, va a pasar lo mismo que con el tipo de al lado. O sea, si yo me siento aquí y tú me estás pidiendo a mí la liberación de las sanciones petroleras, ¿yo te las puedo dar? No, porque el que tiene sanción petrolera es Estados Unidos. Entonces, si yo me siento aquí, es la única manera que tiene sentido es que yo pueda tener algún nivel de injerencia para la liberación de esas sanciones. Entonces, esa es la negociación con el resto del mundo. Bueno, Luis Vicente, aquí no hay nada que negociar.